Para aprender a hacer un hermoso bolso como este, un hermoso mini bolsito, necesitamos perlas 8 milímetros, perlas 10 milímetros, nylon punto 55 y unas tijeras. Comencemos. Vamos a comenzar entonces tomando buena cantidad de hilo, alrededor de 2,5 metros o 3, y ponemos 4 perlas. Tomamos los dos extremos del hilo que queden iguales y jalamos. Toman este hilo, el del lado izquierdo, y regresan el hilo por la última perla solamente. Tienen entonces la flor inicial. Ahora en el hilo izquierdo vamos a poner 2 perlas y en el hilo derecho una perla. 2 perlas en el hilo del lado izquierdo, regresan el hilo por la última perla y una perla en el hilo del lado derecho. Tenemos entonces 2 flores. Van a realizar una flor más, es decir, de la misma forma, 2 perlas en el hilo del lado izquierdo y una perla en el hilo del lado derecho. Listo, ya tienen entonces 3 flores. Ahora vamos a poner 3 perlas en el hilo del lado izquierdo, ya no 2 sino 3, y en este hilo no vamos a poner nada. Listo. Tienen entonces 4 flores. Vamos a voltear el tejido, estaba así. Lo ponemos en esta dirección y en el hilo del lado izquierdo pondremos otra vez 3 perlas y en este hilo nada. Entonces estamos realizando la segunda fila e iniciamos entonces con la primera flor de la segunda fila. Este hilo, el de la parte de abajo, lo vamos a pasar por esta perla de acá. Ahora en el hilo de la parte superior vamos a poner 2 perlas. Tenemos entonces la segunda flor de la segunda fila. Vamos a pasar el hilo de la parte inferior por esta perla de acá. Nuevamente en el hilo de la parte superior vamos a poner 2 perlas. Una vez más pasamos el hilo de la parte inferior por esta perla de acá. Tenemos los hilos así en esta dirección y en este hilo van a poner 2 perlas. Tenemos entonces la segunda fila. En este hilo del lado de acá, del lado derecho, vamos a poner 3 perlas y aquí en este hilo no vamos a poner nada. Tenemos entonces la primera flor de la tercera fila. Vamos a pasar el hilo de la parte inferior por esta perla de acá. En el hilo de la parte superior vamos a poner 2 perlas y en el hilo de la parte inferior nada. Pasamos este hilo por esta perla. Realizan el mismo proceso una vez más, es decir, 2 perlas en el hilo de la parte superior y cuando tengan la tercera flor de la tercera fila continuamos.
Listo, una vez tienen la tercera flor de la tercera fila, vamos a poner 2 perlas en el hilo del lado superior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a doblar solamente la tercera fila, entonces nos queda la base y comenzaremos a construir los laterales del bolsito. Vamos a poner entonces en el hilo de la parte superior 2 perlas y este hilo lo vamos a pasar por esta perla de acá. Ponemos 2 perlas en el hilo de la parte de arriba. Ahora vamos a pasar el hilo de la parte inferior por esta perla de acá. En el hilo de la parte superior vamos a poner 2 perlas. Así va quedando entonces la primera parte de la fila del lateral del bolsito. Pasamos nuevamente el hilo de la parte inferior por esta perla de acá. Ponemos en el hilo de la parte superior 2 perlas. Nuevamente pasamos el hilo de la parte inferior por la perla de acá. Y repiten el mismo proceso 2 veces más, es decir, 2 flores más. 2 perlas en el hilo de la parte superior y en este hilo nada. Luego pasan este hilo por acá y así sucesivamente 2 veces más. Listo, 2 flores más. Ahora vamos a poner 2 perlas nuevamente en el hilo de la parte superior. Y el hilo de la parte inferior lo van a pasar por acá. Van a poner 2 perlas en el hilo de la parte superior. Pasan el hilo de la parte inferior por esta perla y por esta perla. Listo. Ahora van a poner en el hilo de la parte superior una sola perla. La idea es hacer 3, es decir, 2 filas más. Vamos a poner en el hilo del lado izquierdo 3 perlas. Pasamos el hilo de la parte inferior por esta perla de acá. En el hilo de la parte superior vamos a poner 2 perlas. Pasan el hilo de la parte inferior por esta perla de acá. En el hilo de la parte superior ponen 2 perlas. En el hilo de la parte superior ponen 2 perlas. Pasan el hilo de la parte inferior por esta perla acá. Pasan el hilo de la parte inferior por esta perla. Ponen 2 perlas en el hilo de la parte superior. Pasan este hilo por esta perla. Y van a repetir el mismo proceso hasta que lleguen acá. Es básicamente lo mismo.
2 perlas en el hilo de la parte superior y en este hilo nada. Y este hilo van pasando por acá, así sucesivamente hasta que lleguen acá. Listo, entonces. Ahora van a pasar el hilo de la parte inferior por esta perla de acá y por esta perla de acá. En el hilo del lado izquierdo vamos a poner una perla. Tenemos entonces la segunda fila de los laterales. Ahora vamos a tomar el hilo del lado izquierdo y vamos a poner 3 perlas. El hilo de la parte inferior lo vamos a pasar por esta perla. Vamos a poner 2 perlas en el hilo de la parte superior. Pasan el hilo de la parte inferior por esta perla. Y ustedes van a realizar el mismo proceso en la tercera fila hasta que lleguen acá, es decir, cuando les falte una sola flor por completar. Entonces van a poner siempre 2 perlas en el hilo de la parte superior y en el hilo de la parte inferior lo van a pasar por acá, por esta perla, así sucesivamente hasta que lleguen acá. Listo. Vamos a pasar entonces el hilo de la parte inferior por esta perla y por esta perla. Y en el hilo de la parte izquierda vamos a poner una sola perla. Tenemos entonces nuestro bolsito. 3 filas en los laterales, 1, 2, 3. 2 filas en la base. Van a asegurar los hilos, los cortan y seguimos en el siguiente paso. Para asegurar los hilos los pasan por muchas cuentas y los cortan. Entonces tenemos entonces nuestro bolsito. Ya cortamos los hilos y los aseguramos. Vamos a tomar nuevamente hilo alrededor de 1 metro y vamos a pasarlo por esta perla y por esta perla. Tomamos los 2 extremos, los jalamos y vamos a poner 30 perlitas de 8 milímetros y ponemos 30 perlas. Tres, 4, hasta que lleguen a 30. Listo, 30 perlas. Las vamos a poner acá. Toman uno de los 2 hilos y lo pasan por esta perla, así. Toman el otro hilo y lo pasan por esta perla en esta dirección. Jalan. Ahora van a pasar ambos hilos por esta perla de acá. Se fijan que el hilo esté en la mitad de las 2 perlas. Ahora van a pasar el hilo del lado derecho por esta perla y el hilo del lado izquierdo por esta perla. Este hilo que tienen en esta dirección lo pasan por esta perla y este hilo por esta perla. Pasamos entonces este hilo por acá, por acá, por acá. Lo pasan por muchas cuentas, lo aseguran y lo cortan. Lo mismo este hilo del lado de acá. Lo pasan por acá, por acá, por acá, por acá, por muchas cuentas y lo cortan. Listo, tenemos entonces nuestro bolsito. Lo que pueden hacer es abrirlo así, como para darle otra formita. Miren qué lindo. Y así quedó el bolsito. Si el video te ha gustado, por favor regálame un like, suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.